Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Me da mucho gusto saludarlos a mediados ya de julio. Doctor Carvajal, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido de vacaciones, espero que haya disfrutado. Se ve hasta bronceadito, me da mucho gusto verlo. Tiene el micrófono. Muchas gracias, Daniela. Aquí estamos ya. Muy bien, descansados y de regreso. Vista, también me da mucho gusto verlo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos los que se conectan. Me da mucho gusto que se estén conectando en este mes de julio, en donde el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es tratamiento fiscal de las apuraciones con partes relacionadas. Un tema que sobre todo, por ejemplo, empresas maquiladoras es un dolor de cabeza. Así que el día de hoy nos acompaña el maestro Francisco Gárate Estrada, que ya lo veo conectado, pero no lo veo todavía en video. ¿Cómo está, maestro? Muchísimo gusto en saludarlo. Daniela, qué gusto. Buenas tardes a todos. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, pues para darle las palabras, me gustaría, si es posible, presentar su semblanza, si me lo permite. El maestro Francisco Gárate Estrada es contador público egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es miembro de la Comisión de Estudios Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, síndico del contribuyente ante el SAT. Cuenta con maestría de impuestos por el IE Business School y está registrado como dictaminador ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su experiencia profesional de más de 25 años se basa en haber sido parte por más de 12 años en la firma Deloitte, más de 6 años en la firma Gosler y más de 8 años en la firma actual FFA Consultores, atendiendo a clientes del sector como industrial, maquilador, construcción, servicios, entre otros. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California y también del CUEC Baja California, Tridalo College, y expositor de diversos temas fiscales en diferentes foros, principalmente organizados por el Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Pues, bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por el día de hoy, por acompañarnos. Como más o menos funciona, es que damos 45 minutos de exposición y al final 15 minutos de preguntas y respuestas y alguna participación de nuestros ponentes que el día de hoy, de nuestros panelistas que están conectados aquí. Muchas gracias por la presentación, Daniela. Y nuevamente, muchas gracias a TLC por la invitación y sobre todo, pues ser partícipe pues, de este programa que tienen de Hagamos un Trueque, la verdad, muy interesante y todo el esfuerzo que se hace para llevar al que se suma, ¿no? A este proyecto. Felicidades a Octavio también por esta gran labor y dentro de todas sus múltiples actividades que tiene que se dé el tiempo para esto, ¿no? Así es que felicidades a los dos y a todo el equipo, que forma obviamente y que hace posible todo esto. Muy bien. El día de hoy me gustaría tratar un tema muy interesante que ahorita está teniendo una relevancia muy importante y no nada más, obviamente, por el hecho de que cada vez se están cerrando candados, sino que por la relevancia de las operaciones y sobre todo en esta época donde ya todo está globalizado, donde ya empresas transnacionales empiezan a ver los ojos en otros países. Principalmente, ahorita México es un país muy atractivo para la inversión. Lo que se está generando ahorita con eso del nurturing y todas esas actividades, pues hace que cada vez conozcamos más y entendamos más estas operaciones. Quiero, obviamente, primeramente, empezar por qué podemos entender por operaciones entre partes relacionadas y cuál es lo que se busca, obviamente, con la regulación de esas operaciones. Ahorita es muy común que un grupo de entidades tenga operaciones entre ellas, entre empresas del mismo grupo, constituidas en territorio nacional o en el extranjero.
estas operaciones regularmente mencionábamos, bueno, veíamos anteriormente que no había problemas cuando, o no había, o no era tan problemático, o no era tan exigido una regulación por parte de la autoridad cuando se trataba de operaciones entre partes relacionadas en territorio nacional. ¿Por qué? Porque no había una afectación, digamos, en las arcas de la autoridad, porque finalmente, si yo una empresa mexicana, si facturaba, la otra deducía, una acumulaba y la otra deducía. Y así, o sea, sencillamente, si una acumulaba, otra deducía. Cuando se trataba de operaciones con entidades extranjeras, podía haber una fuga o una disminución de la base contributiva a una empresa y que te la quieras llevar, te lleve las utilidades o creas mecanismo para llevarte las utilidades al extranjero y no pagar el impuesto correctamente a la empresa mexicana, ¿no? Por eso era muy común, dices, bueno, lo que estaba en un inicio más fiscalizado eran las operaciones con entidades extranjeras, con partes relacionadas extranjeras. Pero bueno, hay que entender primeramente, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo y por qué tanta regulación actualmente? Existen ciertas limitaciones para delimitar si dichas operaciones fueron celebradas a un valor justo, que es lo que pues busca estas operaciones, como si hubieran celebrado con un tercero independiente o no. Es decir, cuando tú realizas una operación con una parte relacionada, pues lo que hay que demostrarle a la autoridad es que el precio que se le está dando con esa entidad, con esa empresa del grupo, pues es un precio justo y un precio que se hubiera dado como si fuera una entidad independiente. Para efectos de poder llevar a cabo, obviamente, la deducción de las erogaciones o, en su caso, la acumulación del ingreso de la ley impuesto a la renta, que según establece la ley impuesto a la renta. ¿Por qué pudiera haber una afectación en la acumulación? Porque la deducción no hay duda, ¿no? Si no deduzco correctamente o si no cumplo, pues tengo un problema con la deducción. Lo mismo como con la acumulación. Oye, si le estoy dando un precio menor, estoy dejando de acumular un ingreso. ¿Por qué? Porque el precio que le estoy dando a mi parte relacionada, pues es un precio menor al que yo hubiera dado a una entidad independiente. Entonces, eso es en operaciones, ese es digamos que el trasfondo de esta situación en cuanto a las operaciones con partes relacionadas. Ahora bien, ¿qué establece la disposición? ¿Qué establece la ley de impuesto de la renta respecto a qué podemos entender o qué debemos de entender por una parte relacionada? Primeramente, el artículo 179, ¿verdad? En el caso de un contribuyente persona moral, para un contribuyente persona moral, se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando, primeramente, una participe de manera directa o indirecta en la administración, en el control o el capital de la otra. Eso es, pues, obviamente, yo participo en la administración, aunque no tenga acciones en la empresa, no sea socio de la empresa, pero sí tengo la administración, sí tengo el control de esa empresa, se entiende que es parte relacionada. Otra condición, otro supuesto, es cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Indirectamente a través de otras figuras, pero soy partícipe o tengo el control, tengo la administración, también es parte relacionada, porque muchas empresas para evitar caer en el supuesto de que es una parte relacionada, lo que hacen es
usan comúnmente, conocemos como prestanombres, o usan otras figuras donde, oye, no, es que no soy socio, ¿no? Entonces se quedan nada más con la idea de que el ser socio de la empresa, eso ya te da pues la condición de que es parte relacionada, y no necesariamente. Si tienes el control, si tienes el control de la empresa de manera indirecta también, puedes ser considerado como que es tu parte relacionada. Los integrantes de la asociación en participación, la figura de la asociación en participación, recuerden que es una de las figuras que para efectos de la ley de impuesto a la renta es considerada, efectos fiscales, como una persona moral, aunque sea un contrato, un vil contrato de joint venture donde se juntan dos personas sin que sea una empresa moral como tal, o la constitución de una empresa moral como tal. El otro supuesto es de simplemente la casa matriz, es decir, cuando hay un establecimiento permanente de una empresa aquí en México, obviamente ese establecimiento permanente pues se delimita, obviamente para efectos del impuesto a la renta, para que solamente se tribute por las operaciones llevadas a cabo aquí en México de ese establecimiento permanente de un residente en el extranjero, o de donde se tenga la casa matriz. Obviamente las operaciones que se realicen entre ellas pues configuran lo que viene siendo la posibilidad de ser una parte relacionada. Ese es en cuanto a una persona moral. Ahora bien, en cuanto a un contribuyente, persona física, se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando, primeramente, una participe de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. Es decir, obviamente, en este caso, yo soy una persona física, ¿verdad? Y tengo participación en una empresa donde aporto capital o participo de su administración, pónganle que no sea socio, pero pues de manera directa o indirecta controlo a la empresa, soy parte relacionada. Una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o el capital de dicha persona, o exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Y de ahí, obviamente, pues se abre una brecha muy grande, porque en la legislación aduanera hay un artículo, es el artículo 68, ¿verdad? Donde directamente la ley del impuesto sobre la renta te direcciona al artículo 68 de la ley aduanera cuando te dice, se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esta ley, sí. Y son varios supuestos y me voy a enfocar en los más relevantes, ¿no? Son varios supuestos. Este artículo pues es un poco extenso, pero principalmente una de ellas ocupe cargo de dirección o de responsabilidad en una empresa de la otra. Un cargo de dirección, eres el director de esa empresa, quieres realizar operaciones tú como director de esa empresa, o de esa persona, de ese contribuyente, pues tienes la consideración de que eres tu parte relacionada. Están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. Entonces, socios en negocios, definitivamente pues ahí hay una relación como tal, ¿verdad? Relacionada. Tienen una relación de patrón y trabajadores, ¿sí? Y eso es muy importante, porque me ha tocado ver empresas que luego quieren tener a sus trabajadores y los quieren tener como también empresarios, y ahorita que está muy de moda lo que viene siendo el reciclo, los quieren dar de alta como reciclo. Aparte, pues que hay una prohibición por parte del reciclo de que puedan estar facturando.
Entonces, los tienes como empleados, los tienes en la nómina y a la vez quieres tener operaciones con ellos, comerciales o empresariales, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahí es, aparte de que se activan ciertas obligaciones de cumplir, sobre todo, uno de los más importante es el cumplimiento de que tengas que realizar un estudio de precio de transferencia, pues son importantes revisar y reestructurar esas situaciones que se lleguen a presentar cuando tienes a un empleado y tienes una relación comercial con ese trabajador. Por eso es muy importante evaluar qué me conviene más, si tenerlo como trabajador o tenerlo como empresario. Entonces, o con una relación comercial. Entonces, ahí nada más es importante porque eso es muy común, ¿eh? Eso es muy común que vemos, que nos toca ver en las empresas. Otro supuesto que está establecido en la ley aduanera es una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones, títulos en circulación y con derecho a voto en ambos casos. Es decir, si yo puedo ser socio de una empresa con un por ciento, ¿sí? Y ahí, obviamente, pues como no representa el más del 5%, pues no habría, digamos que de cierta forma, problema en cuanto a ser vinculada como parte relacionada, ¿sí? Aquí, pues obviamente, si nos vamos a en este punto, pues te menciona que una posesión del 5% o más. Y luego también una de ellas controla directa o indirectamente a la otra empresa o a la otra persona o al otro contribuyente, ¿no? Ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona, ¿sí? Una persona arriba, ahorita que está muy de moda lo que viene siendo el beneficiario controlador, pues obviamente, pues tú puedes tener varias empresas, pero al final lo que se busca con esta nueva obligación que la autoridad ha establecido, que se ha establecido en las disposiciones, es ubicar el beneficiario controlador. ¿Quién es el beneficiario controlador? En ese sentido, obviamente, pues, se da en el caso donde, oye, pues hay una persona que, aunque tengas tú la empresa, pues realmente, pues estás controlado por una tercera persona, ¿no? Juntas, ambas personas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, viceversa. Es decir, o sea, hay un control, ¿verdad? De dos personas sobre una persona. Y cuando hablo de persona, pues es una persona física o una persona moral, ¿no? Y la última, bueno, y una de las últimas, y creo que ahí si había duda, o si había alguna duda en que, oye, pues, que hay o no hay relación o se considera o no parte relacionada, pues es cuando sean de la misma familia. Es decir, si yo realizo operaciones con un familiar, pues es parte relacionada, digo, aunque ni se quieran, aunque no se hablen, por ser familia, ¿verdad? Aunque le vendas más caro, pero por ser familia, pues ya estamos hablando de que hay una vinculación y es considerado como una parte relacionada. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos que, las operaciones más comunes que podemos encontrar, verdad? Porque eso, oye, ¿de qué estamos hablando? Oye, ¿cuál es la afectación que yo pudiera tener ya yéndonos un poquito más en el sentido empresarial, en el sentido de la operación de un negocio, ¿verdad? En el caso de entidades extranjeras, ¿sí? De una empresa mexicana a una entidad extranjera, bueno, pues comúnmente la US Corporation o la US LLC participa de forma directa o puede participar en el capital, en la administración o el control de una entidad mexicana, ¿sí? Por parte de Estados Unidos participa, incluso también, digo, por parte
parte de Estados Unidos, puede hacer cargos administrativos, de management fee, perdón, de servicios técnicos, una serie de cargos también que se pueden hacer directamente de Estados Unidos, obviamente, a la empresa mexicana y que también son considerados como operaciones. ¿Qué operaciones? Obviamente, pago de intereses, ¿sí? Oye, la empresa de Estados Unidos me está financiando, yo, la empresa mexicana, le tengo que estar pagando intereses, ¿okay? Esos intereses, obviamente, para la empresa mexicana, pues es una deducción y lo que impacta aquí en esa situación más a la mexicana, pues es la deducción. Compra de materias primas, es muy común que sea un proveedor tuyo, tu matriz o tu empresa, tu parte relacionada, de que te provea de materias primas, de insumos, ¿verdad? El pago de servicios administrativos, también es otra cosa, como les comentaba, el management fee, comisiones, asistencia técnica, las regalías, la renta de maquinaria y equipo. Y aquí bien lo comentaba Daniela en el sentido de, oye, las operaciones de maquila. Hay una situación aquí con las maquiladoras. ¿Por qué? Porque la empresa de Estados Unidos, ustedes saben, la matriz, en un esquema de maquila, es propietaria tanto de la maquinaria como de la materia prima. Y esa materia prima se recibe o se trae a México en una condición de comodato, ¿sí? Es decir, la traigo pues para la maquinaria, para el desarrollo o el procesamiento del producto. La materia prima, pues es lo que se va a producir, ¿verdad? Entonces, al tener la empresa matriz, que es Estados Unidos, la materia prima y los activos aquí en México, para efectos fiscales, conforme al artículo 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, pues puede constituir un establecimiento permanente, ¿sí? Y ese establecimiento permanente, pues, ¿qué implica? De que tenga que pagar impuestos esta empresa como si fuera una empresa doméstica, una empresa aquí en México, sujeta al título 2. Sin embargo, por el esquema que tenemos y dentro de los beneficios del IMEX, es precisamente y cumpliendo obviamente con la metodología establecida para determinar la utilidad mínima para la maquiladora, con eso se cumple y se exceptúa, ¿verdad?, al extranjero o a la corporación extranjera o al dueño de los activos o del inventario de que constituya un establecimiento permanente aquí en México. Entonces, por ahí el esquema de maquiladora, pues así funciona. Es obviamente una operación con una parte relacionada, sí, definitivamente sí. Y no nada más el esquema de maquiladora. Puede haber también operaciones como el pago de intereses, el cargo administrativo, que es así, no por ser maquiladora, puedes estar exceptuados de hacer un estudio de precios de transferencia, ¿sí? El esquema de maquiladora y el famoso Safe Harbor, que ahorita es el único esquema que tenemos para determinar la utilidad mínima de una maquiladora, te cubre la operación de maquila exclusivamente. Pero si ya hay otras operaciones que no es exclusivamente de maquila, como el pago de intereses, el pago de servicios administrativos, asistencia técnica, de regalía, la renta de equipo. Esas operaciones sí son consideradas efectivamente con operaciones con partes relacionadas, y lo cual caen en la obligación de realizar un estudio de precios de transferencia por esas operaciones. Por la operación de maquila no estamos exceptuados, obviamente, siempre y cuando cumplas con la determinación de tu Safe Harbor y ya con eso pues, se cubre a la empresa de Estados Unidos para que no constituya un establecimiento permanente. Por otro lado, operaciones más comunes en el caso de empresas nacionales, ¿verdad?
podemos encontrar. Y ese ahorita pues, es una situación que este año nos trajo vueltos locos. ¿Por qué? Y sobre todo concientizando a la empresa en una reforma que se dio a partir del año pasado en la fracción 10 del artículo 79 de la ley. Pues solamente que ahorita vamos a ver, donde obliga a todas las empresas que realicen operaciones, y no nada más con el extranjero, sino también operaciones con empresas nacionales, a presentar una informativa. El 15 de mayo se debió haber presentado esta informativa, ¿verdad? Sin embargo, para poder presentar esa informativa, forzosamente debes de contar con la información que te arroja el estudio de precios de transferencia. Ahorita es muy común de empresas nacionales, pues que se presten servicios. Ahora ya el servicio, recuerden, pues que ya quedó prohibido, solamente, exclusivamente los servicios especializados. El caso de arrendamiento es muy común, donde los socios sean dueños del inmueble y se lo renten a la empresa. El financiamiento, socio financia, cobra intereses, y ese financiamiento pues te provoca que sea una parte relacionada, y lo que te detona pues es información. Y obviamente hablando de compliance, pues hay otras situaciones de que hay que cubrir, ¿no? Inclusive ahí tendremos ya una cuestión con PLD, una cosa te va llevando con la otra. Y no se diga el inventario, es decir, yo compro el inventario o una parte relacionada, pues también pues, se configura lo que viene siendo pues una parte relacionada, esto en operaciones domésticas, en operaciones digamos que nacionales. Ahora bien, dices, bueno, ya identifiqué qué pagos pueden sujetarse. O sea, primero, obviamente, ¿cuándo constituyo una parte relacionada? Ahora, ¿qué tipo de operaciones se realizan comúnmente con partes relacionadas? Pasamos ahora a empezar a ver qué implicaciones fiscales pudiera haber, obviamente, ya al realizar operaciones con partes relacionadas. Uno de ellos es los pagos realizados a partes relacionadas a empresas ubicadas en REFIPRES, regímenes fiscales preferentes, o países con baja imposición. El artículo 28, fracción 23 de la Ley de Impuesto a la Renta, establece que los pagos realizados a partes relacionadas o a través de un acuerdo estructurado, cuando los ingresos de su contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, serán considerados como no deducibles los pagos que se hagan a empresas, porque es muy común que luego se quieran llevar, las empresas quieran llevarse sus holdings o sus empresas a un país donde hay baja imposición, como Panamá, como las Islas Caimán, todas esas entidades que son consideradas como refipres. Ahora bien, el tema, puede haber una salida. ¿Cuál es la salida? Digo, no, pues yo puedo realizar la operación, sí, pero hay que revisar que aunque es un país que es un régimen preferente, es decir, tiene baja imposición. Y ahorita vamos a ver en qué casos un país puede ser considerado como un refipre. Aunque caigas en ese supuesto, aunque tengas operación con ese supuesto, ¿verdad? Si el país con el que estás teniendo la operación tiene firmado con México un tratado para evitar la doble imposición, ¿sí? No habría problema en la deducción, ¿sí? El problema es que si el país de que se trate no tiene firmado un acuerdo o un tratado para evitar la doble imposición, ¿sí? Ahorita México tiene firmado
para efectos de evitar la doble tributación, aproximadamente con 50 países. Digo, hay muchos más tratados, definitivamente, hay muchos más acuerdos comerciales, pero para evitar la doble tributación, eh, hay unos que se quedaron en el tintero, hay unos que quedaron ahí, que no han avanzado, por ejemplo, con el de Venezuela, pues, por la situación económica que trae, y con otros países, pues se quedaron ahí a medias, ¿no? Pero sí, sí es importante antes, porque luego se hacen planeaciones o estrategias, querer mover, a moverte a un país donde, pues es que no me pagan, no pago tanto ISR, no pago tanto impuesto a la renta, y te mueve y tienen los efectos. El artículo 176 de la ley establece que vas a ser considerado un refibre, ¿sí? Los que estén grabados en el extranjero o el país tenga una tasa inferior al 75% del ISR que está en México. Ese 75%, estamos hablando de, si en México es el 30%, si en México la tasa de impuestos es el 30%, por el punto 75 estamos hablando de un 22.5%. Si ese país tiene una tasa impositiva de menos de 22.5% de ISR, de tasa efectiva de ISR, ese país es considerado como un refibre, como un régimen fiscal preferente. Sucedió en Estados Unidos. No sé si recordarán que Trump dijo, ¿sabes qué? Va a haber una reducción del ISR al 20% para las empresas. Esa disminución del ISR, si quedó en 20%, si se dan cuenta, es menor que el 22.5%, por lo tanto Estados Unidos es considerado un refibre. ¿Qué es lo que nos salvó? ¿Qué es lo que nos salvó? Obviamente la disposición que te dice que si México tiene firmado un tratado para evitar la doble imposición con ese país, pues ese país no es considerado como refibre. Eso es lo que nos está salvando ahorita, cuando Estados Unidos tiene la tasa menor, obviamente del 22.5, Estados Unidos tiene el 20%. Entonces, por ahí está la salida, ¿no? Para decir, bueno, es que Estados Unidos, aunque sí, pero no. O sea, no es un refibre, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso hay que cuidar el tratado con ellos, con México. Otro tema interesante también, ¿verdad? Que nos afecta cuando tenemos operaciones entre partes relacionadas son los intereses devengados de deudas contraídas con partes relacionadas extranjeras que se encuentran limitadas a su deducción. El famoso capital delgado, no sé si han escuchado de eso. ¿De qué se trata esto? El artículo 28 en su fracción 27 de la misma ley del impuesto a la renta, recuerden que el 28 te establece los gastos no deducibles, ¿no? Nos establece que no son deducibles los intereses derivados de las deudas contraídas con partes relacionadas extranjeras del contribuyente cuando el monto de las deudas sea superior al triple del capital contable. Obviamente, la misma disposición establece, obviamente, cuál es el procedimiento para determinar, pues, ese endeudamiento que tiene la empresa. Está altamente endeudada, obviamente, cuando tu capital es mayor 3 veces del promedio de tu capital, te dice que te da dos opciones, puedes tomar la CUCA más la CUFIN y la divides entre 2, la multiplicas por 3, o si no, puedes tomar los datos financieros, los datos de acuerdo a tu contabilidad. Hay dos opciones, ¿cuál vas a tomar? Pues la que más te convenga. ¿Cuál es el impacto de esto? Obviamente que los intereses que estés pagando por algún crédito que estés teniendo por esa situación, pues sea deducible parcialmente, ¿sí? O sea, la parte que exceda triple de tu capital, esa deuda, pues va a ser considerado como no deducible de las deudas contraídas con partes relacionadas. Entonces hay una implicación ahí, obviamente, al realizar operaciones con partes relacionadas.
Otra implicación, y esta implicación es la que nos lleva ahora sí a cuidar, pues, otros elementos, ¿verdad? Y para no caer en una situación ahí de contingencia. El artículo 76 de la Ley de Impuesto a la Renta te establece ciertas obligaciones. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, ¿verdad? Hablando del título 2, dentro de las personas morales, obligaciones de las personas morales, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes. La fracción 9 establece la obligación, ¿verdad?, de obtener y conservar la documentación comprobatoria tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas. Es decir, vas a conservar esa documentación de que las operaciones que realizaste con tu parte relacionada fueron a valor de mercado. Es decir, con la que demuestren que el monto de sus ingresos y sus deducciones se encontraron de acuerdo a los precios, montos, contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran sido utilizados o obtenidos con o entre partes independientes en operaciones comparables. Ahora bien, hay un segundo párrafo en esa fracción donde ya nos da un umbral. Oye, a todos los contribuyentes, bueno, en principio todos los contribuyentes, pero hay un umbral donde nos dice los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 13 millones de pesos, así como los contribuyentes cuyos ingresos derivados de prestación de servicios profesionales no hubieran excedido en dicho ejercicio de 3 millones de pesos, no estarán obligadas a cumplir con la obligación establecida en esta fracción. Entonces, esto nos lleva a que si tú realizas operaciones con partes relacionadas y tus ingresos, si es una actividad empresarial, son mayores a 13 millones de pesos, así realices un peso de operación con tu parte relacionada, estarías obligado a documentar esa operación. O si prestas un servicio profesional y tus ingresos fueron mayores a 3 millones de pesos, y eso es muy común y muchos, pues no estamos cumpliendo con esa obligación. ¿Por qué? Pues prestar un servicio profesional que tus ingresos, o sea, un abogado, los abogados, los contadores, los licenciados en comercio exterior, que prestan servicios y que estén operando de forma independiente y sus ingresos sean mayores a 3 millones de pesos y realicen operaciones con partes relacionadas, pues estamos cayendo ahí en la obligación de documentar. Y hablando de documentar, pues esa documentación pues se refiere prácticamente cumpliendo con la metodología y cumpliendo con las reglas del estudio de precios de transferencia. Y luego viene la fracción 10, que fue la que se reformó para el 2022, donde nos establece que estaría la obligación de presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio que se trate, la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas. Subrayo esa parte porque hasta el 2021, ahí decía partes relacionadas extranjeras. Le quitaron la parte de extranjera, ¿sí? Y solamente dejaron partes relacionadas, por lo tanto, abrió la puerta para que esa obligación fuera por las operaciones que realices con partes relacionadas nacionales y extranjeras, efectuadas durante el año y calendario anterior, que se solicite mediante la forma oficial que al efecto apruebe las autoridades fiscales. La autoridad no estaba consciente de esta modificación. Por lo menos este año no estuvo consciente. Tan es así que no modificó el anexo 9 en el que se presenta
la informativa, sino que dejó el mismo anexo que se utilizaba para partes relacionadas con el extranjero. Incluso lo que te preguntaba decía, partes relacionadas del extranjero. Sin embargo, fue el único anexo o el único canal en el que se pudo cumplir con esa obligación en operaciones nacionales, independientemente fueran extranjeras o no. Y en reuniones que se tuvo con la autoridad, pues simplemente no lo traían el radar, ¿sí? No lo traían el radar, sabía de la obligación, pero no traían el radar que entraban ahí ya todas las operaciones nacionales también. Y luego también, obviamente, la fracción 12, entonces, establece la obligación de, tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas, estas deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para estas operaciones los precios, montos de contraprestación o márgenes de utilidad que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para estos efectos aplicarán los métodos establecidos en el artículo 180 de esta ley en el orden establecido en el citado artículo. Es decir, en el artículo 180 está la metodología para la determinación del precio de transferencia y determinar, obviamente, los márgenes de utilidad. Lo mismo, esta obligación, obviamente, el artículo 76 está dentro del título 2 para obligación para personas morales. Sin embargo, para personas físicas tenemos el 110, ¿verdad? Que también nos establece esa misma obligación, y la fracción 10 del artículo 110 nos establece la obligación de presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio la información a que se refiere el artículo 76, fracción 10 de esta ley, que es la obligación de la informativa que acabamos de mencionar. Esta obligación, obviamente, dices, oye, es que yo soy persona física, no estoy obligado. Momento, 110, estás obligado. Si realizas operaciones, estás obligado a cumplir con la informativa. Y para cumplir con la informativa, obviamente, pues, ¿qué sucede? Que debes de documentar la operación. El artículo, en la fracción 11 del mismo 110, establece un umbral, ¿verdad? Pero este umbral, obtener y conservar la documentación a que se refiere el artículo 76, fracción 9 de esta ley, lo previsto en esta fracción, no se aplicará para contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio anterior no hayan excedido de 13 millones de pesos. Entonces, está el umbral para no hacer el estudio, para no documentar, pero, oye, pues el umbral es para no hacer el estudio de precios de transferencia. Pero, ¿qué pasaba con la informativa? ¿Qué pasaba con la informativa? Porque, bueno, si bien es cierto, yo no estoy obligado a hacer el estudio, pero la informativa sí estaría obligado a presentarla. Sale una regla, la regla 3.9.19, que por cierto estábamos esperándola con ansias, esa regla, los primeros meses del año. ¿Por qué? Porque, pues, de no salir esa regla, pues la obligación estaba para todos los contribuyentes de presentar la declaración informativa establecida en la fracción 10. Sale esta regla con un umbral, ¿verdad? Donde te establece que los contribuyentes que se den operaciones con partes relacionadas y que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 13 millones de pesos, así como aquellos cuyos ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales no hubieran excedido del ejercicio de 3 millones de pesos, podrán no presentar la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas efectuadas durante el calendario inmediato el año de calendario inmediato anterior. Entonces, aquí es interesante ver, pues, cómo esta regla, pues, te da la posibilidad de no cumplir con esa obligación y se empata, digamos, con la exención o con el umbral para no documentar las operaciones, es decir, para no realizar
los estudios de precio de transferencia. Lo anterior no será aplicable a aquellos residentes en México que celebren operaciones con sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes. Nuevamente, un castigo para aquellas empresas que se llevaron las inversiones a países con baja imposición. Así como con los contratistas asignatarios a que se refiere la ley de... ay, se me fue el rollo, pero bueno, una ley, una disposición aquí. Ahora bien, declaración informativa con partes relacionadas, ¿qué consecuencias tenemos de no presentar o al no presentar la declaración informativa? Porque créanme, este año, por más concientización que tratamos de hacer con el cliente o con las empresas, dijeron, no, yo no voy a presentar esa declaración. A mí no me aplica y nunca me ha aplicado, ¿y por qué hoy? Ya saben cómo son las empresas, ¿no? Bien, hay multas considerables. Por no presentar el anexo 9 de la DIM, que es la informativa, tanto personas físicas como personas morales, corresponde una multa que va entre los 86,050 pesos a 172,100 pesos. Realmente, dices, hacer un estudio te cuesta más o menos unos 60, depende de las operaciones, unos 60, 70 mil pesos. Pues te sale más barato hacer el estudio, ¿verdad? Que pagar la multa en un momento, nada más por no haber presentado el anexo, ¿no? Y luego dices, oye, pues tampoco hay otras obligaciones, porque se detonan otras obligaciones cuando se realizan operaciones con otros países, ¿verdad? Con empresas multinacionales, por no enviar las declaraciones anuales informativas de operaciones con partes relacionadas, la local, maestra, país por país, las multas serán de entre 172,480 a 245,570 pesos. Oye, bueno, bien, ahí sí ya dices, oye, pues sí, ya es una multa considerable. Aún así, hay contribuyentes que deciden, es que no la presento. Ahora bien, dices, oye, hago el estudio de precio de transferencia, ¿y dónde lo presenta? No, realmente el estudio de precio de transferencia no lo presentas en ninguna parte. Ese te lo hacen para guardarlo en el cajón. Sin embargo, ya cuando estás documentando tú las operaciones y en caso de una revisión o un requerimiento por la autoridad, pues tú lo vas a demostrar y sobre todo vas a demostrar las operaciones que estás realizando. ¿Por qué? Porque no se cumple con el requisito, si no presentas la declaración informativa y si no cumples con los requisitos, no se cumple con el requisito de las deducciones establecidas en la fracción 17 del artículo 27 del impuesto a la renta. El artículo 27 te establece los requisitos de las deducciones y dentro de los requisitos de las deducciones, esa fracción es que hayas cumplido con las declaraciones informativas establecidas por las disposiciones. Por lo tanto, las operaciones realizadas serían consideradas como no deducibles. Y ese, obviamente, pues es una contingencia muy grande si estamos hablando de operaciones de billones de pesos, ¿no? No documentarla, el no cumplir con eso, pues esa operación pues te puede generar un crédito pues considerable en caso de una revisión. Y la posibilidad, ¿verdad?, que se tiene de que te puedan restringir temporalmente los sellos digitales. Ustedes saben que ahorita la autoridad básicamente nomás está buscando cualquier pretexto para restringirte, congelarte cuentas y, en fin, hacer cumplir obviamente. Y ahorita con todo lo que se está haciendo, pues solamente están afilando los dientes, ¿eh? Todas las obligaciones, todas las nuevas disposiciones que están haciendo y que no se están cuidando, pues la autoridad está ahorita preparando por dónde es continuar fiscalizando, ¿no? Bien, creo que me pasé un poquito de tiempo, Daniela, nada más, pero bueno, 5 minutos te robé de tu tiempo.
Pero aquí estamos, aquí seguimos. Muchísimas gracias. No, la verdad es que muy interesante. Y tengo aquí algunas preguntas que no sé si me permites comentártelas. Claro que Sergio sí. González comenta, mira, tengo un proveedor del cual soy su principal cliente en más de un 60% de sus ingresos. No tenemos socios comunes y existe vinculación como parte relacionada ya que me da precios especiales por el volumen de compra. Entonces, más o menos, ¿cuál sería tu comentario en ese sentido? Bien, si no hay vinculación y si no hay parte relacionada, no hay obligación. Así, el precio que te da es como parte independiente. No podemos considerarlo ahí que es una parte relacionada. Digo, a menos que haya otra situación ahí que desconozcamos, que vamos a ver que sí hay parte relacionada. Aquí es, si logramos, más bien, si no hay forma de que la autoridad te pueda comprobar o demostrar que es tu parte relacionada, el precio que te dé es de mercado, ¿no? A ver, aquí también Sergio está diciendo, si tengo un préstamo con una parte relacionada con la matriz y la tasa es de mercado, pero de Japón, en que las tasas son menores al 5%, ¿hay problema que no sea comparada con la tasa de mercado de México? Mira, regularmente las bases con las que se comparan son de países principalmente de Estados Unidos. No, México no tiene información para hacer comparables. Las bases de datos se toman de otros países y lo que te da el estudio siempre te va a dar, los intercuartiles, la media, el te va a dar el bajo, la media y te va a dar, mediana, perdón, que no es la media, es mediana y el superior. Entonces te va a dar un rango en el cual tú debes de caer dentro de ese rango. Si estás fuera de ese rango es donde hay que preocuparnos, ¿no? Entonces, si es, pero no, si es el 5% y si Japón tiene más bajo, bueno, hay que ver si hay empresas donde alguna empresa que tenga información y que podamos documentar de que la tasa de interés que estaba cargando pues era menor al 5%, pues se podría documentar sin problema, ¿no? Siempre y cuando pues haya información de alguna empresa que se pueda comparar. Aquí también hay otras preguntas como muy interesantes, en la que, a ver, dame un segundito. Dice, si por capitalización delgada de mi capital contable es menor al pasivo y no hago deducible los intereses, ¿debo aún incluir esta operación en mi estudio de precios de transferencia? Si no hay, bueno, no, si no hay, si no hay un cargo de intereses, un cobro de intereses, obviamente, pues no caerías, no estás realizando una operación porque no hay un cobro, no hay un cargo. En sí, el que tengas un financiamiento no te activa la obligación de tener el estudio, ¿sí? Te va a activar la obligación cuando tengas una deducción o te esté generando un ingreso, viceversa, ¿no? En estos casos, porque esa es la operación. El otro es el financiamiento. El financiamiento, hay otras regulaciones que tienes que cuidar, como incluso la ley antilavado y todos esos aspectos, pero para efectos eh, de, de estudio de precios de transferencia es a ver qué actividad, qué operación estás realizando que te genere o que te considere una deducción. Y también aquí nos mencionaba que en su plática usted mencionó el tema de la CUCA para efecto de cálculos de capitalización delgada, Sí. pero un asesor le había comentado que ya no estaba vigente. Entonces, ¿sí aplica el uso? O sea, ¿sí se aplica el uso o todavía no? No, sí está vigente, están las dos opciones. Obviamente aquí sí hubo un cambio, pero no es que no esté vigente, sino que aquí te abrió la puerta para irte más
a lo que viene siendo a tu capital contable. Es decir, regularmente te conviene más usar tu capital contable porque te va a dar un capital menor y eso pues te abre la puerta, o más bien, sí, la CUCA junto con la FIN te da un capital mayor y eso te amplía el umbral, ¿verdad? Para que tu capital delgado sea mayor y tu crédito sea mayor. Pero no, sí está vigente, todavía. Ok, y aquí también dice otro tema, las importaciones definitivas de una maquiladora en las cuales el costo del producto lo pagó la casa matriz y nosotros solo pagamos los impuestos de importación, el valor de la aduana del importado, esto sería una operación de intercompañía sujetos a registrarse e incluirse en el estudio de precios de transferencia. Bueno, aquí la importación definitiva es, hay que ver qué condiciones. Dice, oye, pues sigue siendo propietaria la matriz, simplemente fue para efectos aduaneros el que, o de legal estancia en México, o realmente, realmente se está enajenando a la matriz para realizar esa importación definitiva. Aquí lo correcto, hay que empatar lo que se está haciendo para efectos aduanales, hay que empatar con lo fiscal. Lo correcto es, ¿sabes qué? Esa es una compra que estoy haciendo separada, obviamente, porque al momento de retornar, esa mercancía se retornaría, pero como parte del valor agregado. Entonces sí sería una operación distinta, separada de la operación de maquila al momento de que la estoy haciendo como una importación definitiva. Desconozco obviamente el por qué se estaría haciendo como una importación definitiva. Quiero creer porque no se tienen los procesos o ser mercancía que requiera algún permiso especial. Pero bueno, si se está haciendo, se tiene que empatar obviamente esa mercancía. ¿Por qué? Porque el pedimento ya trae un valor del pedimento y ese valor pues queda registrado como una compra. Entonces, Muchas gracias. Y ya por último, dice, de acuerdo al artículo 179, no hay un porcentaje mínimo de participación accionaria. Y en el 90, sí hay un mínimo del 5%. ¿Cuál es el que predomina? O sea, ¿cuál bueno, es el no, de hecho no están no están ni en el 79 ni en el 90, está en la legislación aduanera, en el artículo 68, que es donde menciona que obviamente 5%, cuando es 5% menos, no se configura la parte relacionada, ¿no? Oiga, maestro, me gustaría ver si en general podría dar sus datos o ponerlos en el chat por si alguien lo quiere contactar para alguna pregunta o algún servicio, que me ayude a ponerlos en el chat, ¿no? Con Y gusto, en claro que este sí. momento abro el micrófono si alguno de los panelistas quisiera hacer algún comentario. Enrique, buenas tardes. Digo, para mí es un tema muy que desconozco completamente. Qué bonito lo manejas y qué buena posición nos diste. Y me hubiera gustado escuchar algunos ejemplos de ese tipo de sociedades o ese tipo de negocios, de hablar de fulano con fulano y cómo se están así, ¿no? Pero sí es muy interesante y qué importante es pues conocer todo este tema, ¿no? Para mí, como te digo, felicidades, Francisco, y pues yo creo que hay que estudiar un poquito más de esto. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, maestro. Créame que este tema es muy extenso, obviamente lo acoté al tiempo, respetando los tiempos, pero definitivamente ese es un tema que es más, da para una especialidad Ya lo creo. en, No, en ya la, lo en creo. la, en la carrera, ¿no? Pero sí, definitivamente hay mucho tema y hay muchas cuestiones que tenemos que cuidar. Me fui a lo más importante, a lo más trascendental, pero sí, hay ejemplos, hay supuestos y sobre todo la línea es muy delgada en cuidar, oye, ¿es mi parte relacionada o no es mi parte relacionada? O sea, ahí es donde dices, bueno, ¿y cómo le hago para no ser parte relacionada? Y pues estrictamente, pues como le hagas, pues sigue siendo parte relacionada si tú tienes el control, si tú eres el que toma la decisión, ¿no? No, Definitivamente. también el del trabajador con el patrón.
Correcto, y correcto. todo eso, ¿no? Que lleva, es impresionante todo esto y Sí. pues gracias, No, gracias al por contrario, darnos una maestro. barnizada de todo esto. Octavio, Octavio, te ¿qué veo aquí tal? conectado. No sé si quieres Contador comentario. Gárate, mi Mira, querido qué gusto. amigo, y ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya los mareé un ratito. Ya me dijeron que los traes bien mareados, incluso ya me marcaron varios contadores, me dijeron, oye, está muy interesante lo que está presentando el contador, y bueno, saludo a Enrique, por supuesto, a Daniela, ¿qué onda? Aquí ando en Concanaco, y al doctor Máximo Carvajal, ¿cómo está, doctor? Así como a todos los que nos están siguiendo por redes sociales y que se encuentran conectados. Doctor, ¿cómo le va? Bien, afortunadamente, Octavio, regresando de vacaciones, por eso no había estado presente. Ya lo extrañábamos. Ahora que yo estuve, no estaba usted, dije, ¿dónde está el doctor? ¿Quién me va a corregir? Según mis fuentes de información, que son muy fidedignas, es la primera vez que te asomas en todo lo que va del mes. No, ya, ¿a cuánto estamos? Yo di 19. una plática, vi el futuro de los abogados el 12. Ah, Eso no, es lo que bueno, le iba pero a decir. Se perdió esa la no plática de Octavio. esa no Pero- cuenta, porque tú eras el expositor. Ah, bueno, pues eso sí, ahí sí no le voy a. ¿Qué te digo? Que no le gano uno al doctor. Oye, Pero pues qué privilegio, mire, no, que te conectases, amigo, ¿no, Octavio? Gracias. qué bueno verte, aunque sea a la distancia. Y te Sí, sí. felicito, ¿verdad?, por tu brillante Y sobre exposición. todo el doctor Carvajal, hombre, qué bárbaro. Qué honor. Bueno, Gracias, contador. Muchas gracias, de veras, y muy buena la charla. Tema escabroso, importante, sobre todo en la cuestión de del tratado y del artículo 62, que está un poquito diferente al tratado internacional, pero que así lo utilizamos nosotros en los aspectos de la vinculación y que además no hay definiciones precisas. Enrique decía ejemplos, es que son difíciles de poner los ejemplos porque pueden ser cientos o miles los ejemplos que puedas poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en la cuestión familiar, el tratado internacional no define lo que es cuarto grado, hasta qué grados de afinidad o de consanguinidad, en fin. ¿Por qué eh, tienes- es muy problemático y Francisco lo manejó extraordinariamente bien y estoy seguro que el público asimiló por la forma tan vidrio? sencilla como lo hace ver, que no es nada sencillo, lo asimiló Gracias. muy bien. Felicidades, Francisco. No, mire, qué honor, qué honor. Muchas gracias, doctor. Dile a Juanita que no perdón, aquí se atravesó mi hijo. sí, saludos Muchísimas a gracias. Luca. Discúlpenme. Y bueno, La pues, familia es primero, Daniela, siempre, no, siempre. discúlpenme, aquí me distrajo. Y pero una disculpa, nos da mucho gusto que te hayas conectado. Y Octavio, qué bueno que te conectaste también para saludar al maestro Gárate. Y bueno, algunos preguntaban que si íbamos a mandar la presentación. Como siempre, compartimos la presentación y el material, ¿no? Y la constancia se generen a través de la comunidad TLC, así que los invitamos a que se inscriban. ¿Quieren que la suba por aquí? Si gustan, ahorita la puedo compartir por aquí o se la mando Sí, o la comparten al equipo, ¿no? Y es la idea que la puedan la tener. comparte el equipo entonces, muy bien. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México llegamos a un trueque. Queremos darle este reconocimiento virtual al maestro Francisco Gárate Estrada por hacer un trueque en la plática virtual con el tratamiento fiscal de las operaciones en partes relacionadas el día 19 de julio del 2023, firmado por el doctor de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Daniela, como siempre, doctor Octavio, muchas gracias. Y pues un gusto para todos. La verdad es que hay mucha participación. Felicidades al equipo nuevamente por esta labor que están haciendo en favor pues, de todos los profesionistas. Pues Muchas muchísimas gracias y los seguimos invitando la próxima semana. Con gusto. Con gusto. Para que tenemos algunos temas aquí interesantes. Ahorita que usted estaba hablando del nearshoring, Isa, no sé si me ayudas a compartir el programa. También vamos a tener una presentación en la que hablamos de los shorts como tal, en donde nos van a describir, ¿no? El día 24, los distintos shorings y cuáles aplican para México. No nada más existe el nearshoring,
cómo están aplicando para que conozcamos un poquito más sobre esta tendencia. Y también el día 26 por el maestro Adrián González, la actualización de aduana americana. Ustedes saben que, pues obviamente hacemos muchísimo negocio con la aduana americana, así que también hay que tener el cumplimiento con todo lo que es la aduana americana. Y bueno, muchísimas gracias. Les dejamos los datos del maestro Gárate, porque como saben, no hay muchos especialistas en precios de transferencia, así que es muy importante estar en cumplimiento también en este tema. Muchísimas gracias a todos. Doctor Carvajal, me dio muchísimo gusto verlo. Enrique, Octavio. Nos vemos. No me da tanto gusto verte por allá, pero bueno. Ya mañana en la noche. Y felicidades a Luca, no sé si está ya escuchándome. Ya Estamos se muy fue. orgullosos de él, de que está estudiando ya japonés. Entonces, bueno, a ver qué sigue ahí. Que tengan bonita noche todos. Nos Buenas vemos. noches. Felicidades. Gracias a todos. Saludos. Bye. Hasta Queremos luego. verte de guayabera, hombre, no de traje. De acuerdo Oye, con usted, Oigan, doctor. ahorita ya me quité la corbata, pero aquí está. Pero No, nos pero gusta de más de guayabera. guayabera. Eso Ya. implica que estás en la Blanca Mérida. Así es. Pues, allá nos vamos a ver en Chetumal el viernes. Vamos a Chetumal a visitar a los amigos. Que tengan buena tarde. Gracias, nos vemos la Buenas próxima tardes. semana. Que tengan bonito fin de semana. Bye. Y gracias a todos por conectarse.